Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Aplauso al Señor por la vida de mi hermano Víctor. Adelante, Víctor. Gracias. La oscuridad de mi ayer intentó nublar mi fe, mas su soplo la quitó. Let's go, vamos a bailar, todos a celebrar un nuevo amanecer. Let's go. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos. Esos aplausos que me dieron de bienvenida los agradezco muchísimo. Pero vamos a aplaudirle mejor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Él que se merece tanto, porque este momento es una bendición para ti y para mí, de tener la vida prestada. 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 Y la vida eterna es regalada. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Voy a suplicar a mis hermanos servidores que están allá atrás que por favor me pongan disciplina, orden. Disciplina se oye muy un poquito duro, pero el Señor nos enseña a ser instruidos, a ser disciplinados. Yo no he conocido a otro hombre más disciplinado que Jesucristo, y más hombre que Él, y más amoroso que Él. Al tener el gusto de abrazar a mi hermano César Varela hace ratito que nos vimos, me preguntó: hermano pastor, ¿vas a predicar hoy? Le digo: sí, hermano. Dice: denos duro, denos duro. Y dije: ay, Señor. Pues esta palabra es de gran enseñanza y dura. Dura para algo que traes tú muy cerca, y las mujeres lo traen en su bolso, que casi nada guardan en su bolso las mujeres, ¿verdad? Que a veces se confunden ellas mismas, que ando buscando y no encuentran nada. Y los varones, pues a los lados de las piernas tenemos una bolsa o una cartera. Pues ahí vamos a ir hoy. Acabamos de escuchar al pastor Benjamín orar por los diezmos, las primicias y las ofrendas. Y lo hicimos con alegría, ¿verdad? ¿Lo hicimos con alegría? Se nos olvida muchas veces, porque ahí nos duele a veces. Vamos a hablar, si el Dios me lo permite, de esta enseñanza, y voy a poner varios ejemplos. Creo que va a ser una cuestión muy corta. Varios ejemplos. Dice el nombre de esta predicación: diezmar. Diezmar es la base de nuestra prosperidad. ¿Usted lo cree? A veces duele, ¿no? A veces como que nos incomoda. Déjeme decirle que la Biblia es toda ella, desde principio a fin, toda ella es una forma financiera. Gracias, hermano. No andamos batallando, sí. Amén. Gracias, hermano. Ay, así. Es una forma financiera. Si tú quieres ser prosperado, y yo también, pues aquí está la instrucción. No hay de otra. La tienes tan cerquita, y te va a decir Dios en una sola palabra de 2 letras lo que tenemos tú y yo que hacer. Esa palabra es da. D de dedo y A de Antonio. Da.
Nuestro Dios y Padre nuestro lo dio todo. Cuando Él se puso a trabajar y empezó a hacer la creación, dio todo. Dijo, hágase, y fue hecho. Hágase 2 lumbreras, una para la noche, una para el día, y fue hecho. Que se divida el agua de la tierra seca, fue hecha. Que haya semillas para plantar, fue hecho. Vamos a darle a la tierra más y más bendiciones. ¿Cuáles? Animales. Vamos a darle a la tierra más. ¿Qué? Distracción, aire. Vamos a dar. Y digo damos porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en una. Amén. Y dice, vamos a dar. Así es que toda la palabra de Dios está ahí, el éxito para que tú y yo demos. La fórmula para nuestra prosperidad, seguir los mandatos del Señor, que no son pesados, pero Satanás nos hace pensar que son pesados. Dios invirtió en el principio todo esto. Y le dijo a Adán y a Eva cuando los creó, señoréate de todo. Te lo doy gratis. Gózate. ¿Tú sabes lo que quiere decir Edén? ¿Tú sabes lo que quiere decir esa palabra Edén? Delicia. Es una delicia, Señor, lo que tú me estás dando. ¿Y a poco no es una delicia lo que tanto a ti y a mí Dios nos ha dado durante nuestra vida? No, es un Edén. Pero Satanás se ha encargado de que ese Edén se vuelva a veces triste, se vuelva mísero, se vuelva cobarde, se vuelva decepción. ¿Por qué? Por el pecado. Y esto nos lo enseñaron nuestros padres de aquel entonces, Adán y Eva. Cuando vivían con Dios ahí tranquilos, todo era felicidad, era un Edén, pero todo se vino abajo. En esta ocasión de hablar sobre los diezmos, la mayoría de las veces nos reunimos para oír la palabra de Dios en donde quiera que vayamos. Y casi siempre tú y yo siempre escuchamos y ponemos atención acerca de los diezmos. Y a veces como que nos aburre, ¿no? Porque siempre en cada servicio, no nada más aquí, en todo el mundo, la mayoría de las iglesias piden en el servicio el momento del diezmo. Se nos hace limitación para invertir por medio del diezmo y así ser prosperados. ¿Tú lo crees? Amén. Duele, como que hay un poquito de que me atranco ahí, ¿no? Pero por medio del diezmo es prosperado y no solamente economía, viene todo, salud, alegría, todo, dice el Señor. Ay, hermanos, cuando, pues ustedes conocen parte de mi testimonio, cuando el Señor me permitió tener a mis 3 hijos al mismo tiempo en la universidad y a mi querida esposa aquí en Acapulco, 4 casas que mantener. Así es que, y esas 4 casas conllevan a vehículos, a pagar, ¿qué? Todo lo que conlleva. Pero Señor, ¿cómo le hago? Pues da, mijito, pero ¿qué doy? Mira, pues no me sobra, tú da. Entonces, pues hay, como el Señor nos va ayudando, a veces nos pone a pensar en eso. Es posible cuando esto suceda, mis hermanos, a menudo algunas veces nos pone el Señor, no Él, el diablo en aprietos. Siempre se hace de pedir las ofrendas. Y siempre existen compromisos de decir, pues es que tengo que pagar esto.
tengo que pagar la renta, no me alcanza, no puedo cumplir. Y esto pasa a la mayoría de nosotros, ¿o no es cierto? Nos pasa a siervos, nos pasa a pastores, óyelo bien, a pastores, a maestros, a encargados de las células, a las ovejas. Yo pienso que si todos diezmáramos, en este lugar, hermano Benjamín, desde hace ya tiempo se hubiera terminado este templo y tuviéramos pantallas por donde quiera, tuviéramos acceso de recreos por donde quiera, especial lugar para los niños que ahí va, juntas especiales en salones bien acomodados, un clima perfecto. Si diezmáramos, los poquitos o los muchos que somos, pero a veces no lo hacemos y pido perdón a Dios por ello. El que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Hermanos, nos duele. Desde hace tiempo, esta iglesia hubiera sido terminada con esos salones, con esas pantallas, con ese aire acondicionados. Y hasta puedo decir que hubiéramos construido ya otros templos y bien construidos. ¿O no es cierto, Benjamín? Porque los que hemos dejado de diezmar y de ofrendar, con eso que dejamos de hacer, nos hubiera hasta sobrado. Fíjate nada más. Y quiero traerte a colación, al recuerdo, varias personas que menciona la Biblia que de la nada, cuando dispusieron su corazón, el Señor hizo grandes cosas como las que ha hecho contigo y conmigo, con lo poquito que hemos hecho. Porque tú y yo le debemos al Señor mucho, por más que hayamos diezmo y ofrenda hecho. ¿No es cierto? Levanta tu mano, porque es la verdad. Es cierto. Pero Señor, a veces me entristezco porque no lo he hecho y me siento pecador. Pero dice, Señor, no te preocupes, muéstrame tu corazón y veremos cómo funcionan las cosas. El Señor Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, en su humanidad, porque tuvo dos naturalezas, la divina y la humana, en su humanidad tuvo sed, tuvo hambre, tuvo frío, tuvo tristeza. Y en cierta ocasión que tenía sed, llegó a cierto lugar que era un terreno enemigo de los judíos. Y ahí tenía sed el Señor. De repente llega una mujer samaritana a sacar agua de un pozo. Y todo el Señor nos muestra en su escritura que Él lo toma para poder rescatarnos a ti y a mí de lo que nos hace falta ser rescatados. Ahí toma la oportunidad el Señor de hablar con esta mujer que era enemiga. Mujer, dame de beber. Humildemente el Señor le dice a un enemigo, dame de beber. ¿Qué tal si ese enemigo le da agua envenenada? Pues no fue así. Dame de beber. Humildemente le dijo eso el Señor. Dame de beber. Y comenzó a conversar el Señor con ella. Y al recibir de parte de la samaritana esta agua que finalmente le dio, antes le dijo, ¿cómo es posible que tú, siendo enemigo mío,
me vengas a pedir que yo te dé agua. Esto no es posible. No te puedo dar. Y de una manera u otra la mujer estaba poniendo excusas para no dar. Pero al fin de cuentas, más adelante vamos a leer la escritura de que se decidió esa mujer a darle agua. Y mientras platicaba el Señor con ella, salieron ciertas cosas tan interesantes a la plática que no lo puedo lograr decir ahorita porque es mucho, para que comprendamos de que lo que Dios habla con nosotros es para nuestro bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, del 5 a 7, nos narra lo siguiente. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así en el pozo. Era como la hora sexta. Gracias, hermano. Era como la hora sexta. Gracias por darme agua. Pues sí, favor completo, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que cuando la mujer le dio el agua de beber al Señor, no nada más le aventó el cántaro, sino que ella misma le puso en su boquita. Gracias. Apláudele al Señor. Gracias. Jesús, cansado del camino, se sentó así en el pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaritana de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Y ahí se pone a dialogar ella. Pues ¿cómo? ¿Cómo me estás pidiendo? Pues si viene de tan lejos y tengo que regresar con mi cántaro cargando, ¿cómo te voy a dar para que me quites mi agua? ¿Cómo voy a venir a la iglesia a diezmar si lo necesito para aquello o para esto? O para la colegiatura, ¿no? Es igualito. El Señor le dijo: dame. Si tú conocieras quién te habla, ¿tú le pedirías a él o a mí, dice Jesús, para que yo te dé agua, la cual nunca se agota? Ay, Señor, tú no tienes ni cubeta para sacar del pozo. Pues ¿cómo me vas a dar agua? Pues ¿cómo? Eso no es posible. ¿Por qué me estás ofreciendo esa agua? Esa agua es diferente, le dice el Señor. Si tú pruebas de esta agua que te voy a dar, nunca jamás volverás a tener sed. En el versículo 10 dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Imagínate tú el contraste de esta mujer viendo el agua líquida ahí, hablándole de otra clase de agua que no se ve, que es invisible. ¿Cómo este hombre me está hablando de esto? No tiene ni de dónde sacar esa agua, no tiene esto, y ponía mil excusas. Y luego parte religiosa viene más adelante que no la vamos a tocar. Un poquito antes de que terminara esta conversación, le dice Jesús a esta mujer: ¿sabes? Regresa a tu casa y trae a tu marido. No tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, mujer, porque 5 has tenido y con el que vives hoy no es tu marido. ¡Ah! Ahí empieza algo profundo, donde toca el Señor el corazón tuyo, mío, fibras especiales. Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me dices? ¿Cómo me agarras aquí solita a esta hora del día
tan caluroso, Señor, que nadie viene a tomar agua en estos momentos y yo vengo porque estoy avergonzada de que me vea la gente y me critique y me diga tal cosa y todo, de que soy una mujer perversa. Por eso tengo que venir a la hora que hace tanto calor que no hay nadie para que me critique. Y Jesús, con su amor, le dice: no te preocupes, yo te voy a dar esa agua. Esa agua que no condena, esa agua que te sirve para vivir una vida santa, libre de pecado y sobre todo, libre de toda condenación. En los versículos 42 en adelante dice que esta mujer, cuando terminó de hablar con el Señor Jesucristo, ¿sabes qué pasó? Se fue tan dichosa, se fue tan alegre. ¿Tú has visto a una mujer alegre, contenta? ¿Cómo brinca, cómo y grita? ¿Verdad que se ve tan preciosas? Expresan tanto diferente a los hombres. Se fue contentísima y se le olvidó lo más preciado que tenía, su cántaro. Ahí lo dejó, como una ofrenda para el Señor, no como un diezmo para el Señor. Lo mejor que tenía lo dejó ahí, porque lo mejor se lo suplió el Señor con el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Esos aplausos son para el Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabes qué dice la Escritura? No se fue a su casa, se fue a evangelizar. Oigan, ¿saben lo que me han pasado? Creo que este profeta me dijo todo lo que ustedes ya saben. Lo que ustedes me critican, lo que ustedes me culpan, lo que ustedes me señalan. Pero Él no me señaló. Él me dio la vida, Él me dio el agua eterna, la cual la empezó ella a compartir con ellos. Se piensa que esta mujer fue la primera mujer evangelista. ¿No es cierto, Benjamín? ¿Verdad? Y por donde quiera iba. Y dice en el 42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo Jesús. ¡Wow! El poder de la palabra. Ya no creo en ti, mujer, de lo que me has dicho, sino creo en la palabra que me estás diciendo. De lo poco o nada que ella tenía, se lo dio al Señor por convencimiento, no por fuerza, no por temor, convencimiento ni por obligación. Hay instrucciones que el Señor nos da para el diezmo, y una de ellas me llama muchísimo la atención aquí, que Pablo le dice a Timoteo, este hombre que fue predestinado desde que era pequeño, conociendo las Escrituras, dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Para qué voy a disciplinarme en guardar algo en la semana o en el mes para darte, Señor? A veces naufragamos. Y aquí se lo dice claramente a Timoteo:
guarda el testimonio. En cuanto a ti, milita en ello. Se lo está diciendo a un apóstol que era su hijo Timoteo, porque también sabe que también los apóstoles a veces no somos diligentes en seguir lo que el Señor nos dice. No nos gustan las instrucciones. El martes pasado, el Señor me permitió dar una enseñanza y tocamos el punto de las instrucciones. Y decíamos que el antídoto para la fe es el temor. ¿Por qué voy a diezmar, Señor? Tengo temor que me voy a quedar sin la renta y mi fe mengua. Sabiendo que Dios suple toda necesidad, lo hemos visto, lo hemos palpado, pero nos acecha siempre el diablo. En el libro de Josué, en el capítulo 1, le dio instrucciones el Señor directas a Josué. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú te voy a encargar para que pases a todo el pueblo a tomar la leche, a tomar la tierra donde fluye la leche y la miel. Y empieza Josué. ¿Cómo? ¿A tu siervo le diste el privilegio de abrir el mar? ¿De que allá en Egipto viniera por medio de él, con mandato tuyo, todas las plagas? Y el pueblo vio tantos milagros. Pero yo, Señor. Y le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y otra vez le vuelve a decir, no temas, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Aunque Josué era un siervo de Dios, su fe se desbalanceó porque el antídoto era el miedo. Imagínate manejar tantos millones de judíos en aquel entonces, que eran incrédulos muchos de ellos. Muchos siervos, como tú, como yo, conociendo la gracia, y aún pastores, muchos no seguimos las instrucciones. Esas instrucciones sobre la economía que Dios nos da. El ejemplo siguiente, de veras que me puso a temblar el Señor cuando empecé a adentrarme más a esta escritura. Se trata de una mujer que no tenía nada, absolutamente nada. Era hija de un profeta. Y esta mujer estaba en bancarrota. ¿Saben por qué? Porque su marido, también profeta, había cometido el error de haberse endeudado. ¿Y qué creen que pasa? Toda la deuda a la mujer. ¡Wow! Con 2 hijos. Y aquel entonces las deudas se pagaban, pero fuertemente, ¿eh? Como hasta ahora, cuando te tocan la puerta y vienen los acreedores. Ay, cuidado con ello. En la segunda libro de Reyes, en el segundo libro, ténganme paciencia, vamos a leer con cuidado, capítulo 4 del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Sí, temeroso, pero no seguía las instrucciones. Te pasa lo mismo a ti y a mí. Tengo amor por Dios, tengo cuidado de Dios, pero no sigo las instrucciones. ¿Te pasa o no te pasa? Te pregunto.
Levanta tu mano, no tengas pena. Yo levanto la otra también. Pero esto no es excusa, hermano. Esto no es excusa. Siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? No se puso a orar. Ay, vamos a orar, hermanita. Vamos a orar a ver qué Dios dice. Acabo de aprender esto cuando estaba preparando la palabra, que los 10 mandamientos no son para orar, sino para ejecutar. Amén. No matarás, pues no mates. ¿Va? No robarás, pues no robes. Son para ejecutar. ¿Qué trabajo nos cuesta, no? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Perdón? Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían a ella y echaban el aceite cuando las vasijas estuvieran llenas. Dijo a un hijo suyo: tráeme más vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a todos tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Grandioso evento, ¿verdad? De nada. De nada. ¿Qué tienes en casa? Pues nada. Nada más esto, pues nada más esto. Como la mujer samaritana, nomás su jarrito. ¿Tú qué tienes? ¿Yo qué tengo? ¿O qué excusa pongo? Se lo van a robar los pastores. Lo quieren para ellos. Cada rato piden. Pues ¿cómo? ¿Para dónde me hago? El Señor enseñándonos el amor y el cariño que le tiene a su pueblo. A esta mujer no la desamparó. Le dio más de lo que ella tenía. Aquí oímos la palabra siervo, que su marido era siervo, pero no seguía instrucciones. Además, este siervo era temeroso de ti, pero no seguía instrucciones. Ninguna cosa tengo, Señor, nada. Pero ella se puso a trabajar con sus hijos, en familia, y todos trabajaron. Algunos hijitos no nos gusta trabajar, y si nos gusta, vamos. Y cuando lo hacemos, el Señor nos llena más y más. Pero hay hijitos que son muy consentidos y que hemos cometido el error de llevarlos a no a la enseñanza de la instrucción que dice Dios, que dice el que no trabaje tampoco que coma. Y aquí esta mujer le dio gracia para hablar con sus hijos con amor, con cariño,
para que ese arduo trabajo se hiciera. Y dice aquí la escritura que no era una o dos vasijas. Vete y pide prestadas vasijas que no sean pocas. O sea, mucho aceite. ¿Y qué dijo el profeta al último? Ya se acabó todo. ¿Correcto? ¿Cuál es el siguiente paso? Paga. A nosotros nos pasa que cuando somos tan bendecidos y tenemos que pagar algo que debemos, nos hacemos guaje. Perdón por la palabra guaje. Pero, oye, préstame un martillo. Sí, cómo no. Oye, préstame cegueta, vecino. Sí, cómo no. Y ahí terminé de usar el martillo y la cegueta. Pasan 2 meses y no lo regreso. No. Salud. ¿Qué te dijo el Señor? ¿O qué me dijo? No, se pusieron a trabajar juntos para poder pagar lo que se debía. Tú y yo, si nos ponemos a cuentas con el Señor y queremos pagarle ahorita todo lo que debemos, no nos alcanza la vida. Pero el Señor con su amor nos dice, hijo, ven, aquí empezamos nuevamente, ¿no es cierto? Te invito a... Oye, pero no tengo nada. Bueno, pues de ese nada yo te voy a hacer mucho. Acuérdate cuando el universo no había nada, de la nada yo hice todo. Hasta te hice a ti. El Señor enseñándonos con amor y ternura, con cariño, que nuestros hijos nos ayuden a trabajar, que no tengamos que decirlos, haz esto, haz aquello, que solos dejémosle al Señor, ponga un corazón de servicio, porque tú y yo, con grandulones que somos a veces en el servicio en el hogar, no lo queremos hacer y no lo hacemos y ponemos el mal ejemplo. A mí me está costando trabajo, ¿eh? Pero es bueno recapacitar. ¿Para qué? Para que mis vasijas se llenen. Y entre más seamos, más rápido acabamos. Y cuando acabamos y tenemos ya el éxito, que no se nos olvide pagar lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Y no quiero pagar. En abundancia nos da el Señor, sacándonos de la pobreza, de enfermedades, de soledad, de tristeza, de decepción, de desesperación, de ignorancia. Todas esas palabras, cuando las acumulo, llegan a mi ser y me entristecen, me llenan de pesar, no me da alegría. Pero cuando sigo las instrucciones, aquellos que tratamos de seguir instrucciones, ¿les va bien o les va mal? ¿Qué dicen? Les va bien. A los que no siguen instrucciones no les va bien. ¿Recuerdan a nuestra querida Eva y a nuestro querido Adán? No siguieron las instrucciones tan simples. De aquí no comas. Oye, kilómetros y kilómetros alrededor de árboles preciosos. Perdón. De frutas por doquier, exquisitos manjares, pero de aquel... Bueno, ni te acerques a él. Y ahí va. Evita. A veces tenemos tanto y no nos conformamos y queremos más de cosas que ni falta nos hacen. El Señor quiere que seamos prósperos, sí, pero no ambiciosos. Dice el Señor que no seamos conformistas,
pero sí alegrarnos con lo que tenemos. Y si llenamos nuestras vasijas, lo tendremos aún más, poniendo a Dios primero en la disciplina ¿de qué? De la instrucción. A Caín le fue muy mal. Era un cultivador. Y del fruto de la tierra, pues a lo mejor él puso la semilla o la regó ahí, y cuando a la hora de la ofrenda dijo, a ver, ¿cuál tomo? Ah, pues esta. Se la lleva el Señor. Una fruta o una semilla que Dios lo había hecho. Él nomás se encargó de agarrarla y llevarla. Pero no puso su corazón en él, en la ofrenda o en el diezmo. No puso su corazón. Ahí se va. ¿Cuántas veces nos sucede a ti y a mí? Ay, pues ahorita sí, al rato no, bueno, que ya otra vez van a comenzar. Pero el hermano de él cuidó su ofrenda desde hace tiempo. Escogió la mejor, la bañó, la purificó, etcétera, etcétera. Ay, mi ovejita preciosa, tú vas a ser para mi papito, el más gordita. Ay, llega el Señor y se lo ofrenda. Y el Señor nada más con ese gesto lo bendijo, a ti también y a mí. Cada vez que vengamos al alfolí, decirle, Señor, aquí está, purifícala, Señor. Yo no he hecho nada más que trabajar cómodamente, a veces con aire acondicionado, a veces no, pero tú me das mucho más de lo que merezco. Esto poquito, mucho que te doy, Señor, recíbela, Padre. Y no permitas que yo ponga mi cabeza para ver qué van a hacer con él. Uf. Muchos templos ya hubiéramos tenido aquí en Acapulco. A Sansón no le fue bien. ¡Qué hombre tan poderoso el juez! Este hombre nada le faltaba, hasta era carita, muy guapo, pero un coscolino que como el sol, ¿no? Y dice el Señor, aquí están las mujeres, gózate con ellas, pero no te metas con las extranjeras. Ya que él va con la extranjera. Y las mujeres que no conocen del Señor, como los hombres, nos guían a malas cosas. Engañó a Sansón. Y Sansón se dejó. Le dijo a ella dónde estribaba su fuerza. No le fue bien. ¿Por qué? Porque le dijo el Señor que no revelara su secreto. Y lo hizo. Y no le fue bien. A Elí, el sacerdote, por no instruir a sus hijos, le fue muy mal. Tampoco le fue bien a Salomón. Fíjate, con tanta sabiduría, ¿verdad, hermano? ¡Qué barbaridad! Hasta la fecha, dice el Señor, no habrá nadie más inteligente que tú, ni más rico, ni más poderoso. Sin embargo, el gran inteligente no siguió instrucciones y mira cómo le fue. En primer lugar, con su familia. Uy, donde duele, ¿no? El gran inteligente, el sabio, en su humanidad se deslizó. Inclusive llegó a construir templos para los Baales. Que Dios nos libre. Instrucciones. Y aquí no te estoy haciendo manita de puerco ni a mí mismo para que seamos, un diezmador por excelencia, sino seamos instruidos por el Señor. ¿Cómo? Pues ahí el Señor hablará contigo. Aquí nadie te va a forzar, ni Él mismo. Dice, Señor, yo soy el dueño de todo, a la hora que yo quiera te lo quito o te lo doy. A David tampoco le fue muy bien.
Entonces, ¿dónde quedamos nosotros, Señor? Pues aquí tú y yo, dice el Señor. Cuando quieras hablar conmigo, conocer de todo, vete ahí a tu rinconcito y tú y yo hablaremos. Pero ese rinconcito no nos gusta, porque ahí está el grillito cantor, la conciencia. ¿Cómo le hace Benjamín? El chiflidito ese, el grillito cantor. Ahí en tu conciencia nos está diciendo, y no nos gusta ir ahí, no nos gusta. Pido a mis hermanos de la alabanza que vayan pasando. Conciencia del grillito cantor. ¿Lo decía quién? ¿Se acuerdan quién hizo esa canción? Cricri, ¿verdad? Ahí no nos gusta ir. Ay. De esta manera hay creyentes que no seguimos las instrucciones, no las queremos seguir. El libro de Proverbios 3, del 9 al 10, nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué iba a pensar esta mujer con esas vasijas vacías? Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son los tuyos. Pero tú nada más ves una chispita de fe y el Señor la toma. Y no dejes que esa chispita de fe se contamine por el temor de no dar. ¿Qué le voy a hacer el día de mañana? ¿Cómo lo voy a hacer así? Antídoto de la fe es el temor, que no se te olvide. Cuando te quiera atacar el temor, no, mi fe no va a ser atacada por el temor. Amén. Y David pasó, mejor dicho, Josué pasó a donde estaban aquellos gigantes, los derrotó. A los muros de Jericó, ¿cómo iba a ser posible que nada más por gritar se iban a derrumbar? Pero antes tenía miedo, porque su fe estaba afectada por el temor. Hemos visto muchas iglesias con unos edificios preciosos, bien acomodadas, que todos sus feligreses, que todos los que van a escuchar la palabra de Dios estén cómodos. Aquí hasta dónde hemos llegado tú y yo. ¿Nos falta? Queremos tener más templos, Señor, en todo Acapulco. Hay templos que da tristeza de ir al baño. No queremos ir allí, mejor. Bueno, si queremos que cambie, hay que dar. Los pastores se ven en aprietos cuando tienen que pedir una ofrenda extraordinaria. ¿O no es cierto, Benjamín? Se sienten mal porque va a incomodar a muchas ovejas. Y luego van a decir, ya volvió, ya trajeron un invitado, pues hay que dar. Bueno, pues ese invitado tiene gastos. Hay gastos en las iglesias, hermanos. Y para que sepas tú una vez por todas, y yo, el diezmo es para el pastor. Adiós. Para que él disfrute de eso, para que viva bien él y su familia, así dice la palabra, no lo digo yo. Y de las ofrendas es para hacer lo demás. Los judíos ofrendan y míralos cómo están. Míralos cómo están. ¿Por qué no aprendemos? Qué duro, ¿no? Salmo 37:4. Deleítate
asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, yo quiero deleitarme, darte a ti de lo muchísimo que me has dado. Yo quiero deleitarme, pero el antídoto a veces no me deja avanzar mi fe. Pero ayúdame a que me deleite, porque si tú pones esta palabra, deleite, es hecho, para que tenga gozo, pase lo que pase. Cuando la duda o la sospecha vengan, no las aceptes. Da con alegría al Señor tu diezmo. Dalo. Y ahí en secreto, que no sepa tu mano derecha lo que estás dando. Ahí nada más con el Señor. Ay, yo ya di tantos millones para allá. Ay, yo ya di. No, que no sepa nada más que Dios contigo. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, cada rato nos dice en los servicios acerca de los diezmos que le hemos robado al Señor. Pero dice grandes bendiciones, mis hermanos. A partir del capítulo número 10, en Malaquías, nos dice que el Señor abrirá las ventanas de los cielos cuando tenemos nuestra ofrenda lista. Fíjate, abrirá las ventanas de los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Según Pablo, hay 3 cielos, ¿no? El cielo donde están las nubes, el cielo donde están los astros, y el cielo donde está Dios. ¡Wow! Y dice el Señor que todas esas ventanas, desde donde está Él, las abrirá. ¿Te imaginas lo que es eso? Mi cabecita no me da para eso, ¿eh? De veras. Pero si Él lo dice, es verdad y lo creo. Amén. Derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Tú lo crees? Hasta que sobreabunde. Me conviene. De un peso que gano, si pongo 10 centavos y 5 por una ofrenda o lo demás, me queda lo demás y con eso me va a sobreabundar. Es el mejor rédito que puede dar el Señor. Es un financierazazazo. No hay otro. Toda la Biblia es financiera, toda. En la clase que hemos dado, sanidad financiera, se pone un triángulo y en el ángulo superior está una palabra que dice dar. En el ángulo inferior izquierdo dice otra palabra, recibir. En el ángulo superior inferior derecho, administrar. Primeramente, dar. Primeramente Dios dio, está dando y dará por siempre. Por siempre. Después tú aprenderás a recibir cuando seamos humildes, porque a veces no sabemos recibir. ¿Cómo me van a dar? A veces no sabemos recibir con humildad. Y después administrar. Antes, cuando no conocía del Señor, cuando era solterito y tenía buen trabajo, tenía un negocio, el dinero era mi rey. Lo que ganaba, pues me iba a Europa cada rato con mis cuates, y ya lo he dicho aquí.
Una vez uno de ellos y yo nos fuimos a Nueva York para comprar cinturones y zapatos Gucci. Ahora le digo Fuchi. Y así me movía el rey dinero para gastarlo donde el dinero quería que yo lo hiciera. A muchos de nosotros actualmente el dinero nos mueve a gastar a donde no necesitamos, porque el rey dinero me dice: compra bebida, emborráchate, gasta en esto, compra droga y ponte hasta arriba y paga lo que sea por ello. Pero ahora tú y yo somos los reyes del dinero y los amos del dinero, y le decimos: te voy a gastar a donde yo quiero y no a donde tú quieres. Amén. Por eso Dios nos dio dominio propio y temple, para que tu fe no mengue, para que tu fe no se atemorice de que venga lo que venga. Con un poquito que le des al Señor de lo que tienes, dice: derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador. Él se va a encargar, no tú. Cuando tú haces este acto, el Señor se encarga de reprenderlo. Tú no tienes que meterte al ring solito. No tienes que ponerte los guantes. Y no les destruirá el fruto de su tierra, o sea, fruto de su trabajo. Por más que a veces trabajamos y trabajamos y no nos alcanza. ¿Y por qué? Pues se nos fue aquí, se nos fue allá. Gastamos en lo que no deberíamos. Se nos fue. Pero ahí Malaquías nos da bendiciones. O sea, el fruto de tu trabajo te alcanzará. Ni su fruto del campo será estéril. Lo que hagas prosperará. Amén. Lo que hagas en el Señor prosperará. Eso nos dice Malaquías, y es verdad. Tu campo no será estéril. Nos promete Jehová de los ejércitos. Y además nos dice el Señor que todas las naciones nos dirán bienaventurados. Nos dirán: oye, qué felices son esos cuates. Que tengan lo que tengan, están contentos, felices. Gente inmensamente feliz y próspera. Todas las naciones les dirán bienaventurados. Es decir, gente inmensamente feliz y próspera. Y por último dice: serán un pueblo deseado a los demás. Fíjate, amén. Un pueblo deseado a los demás. ¿Yo? Oye, pues si no tengo nada. Pero ese nada se lo di al Señor y seré deseado, porque muchos: oye, ¿qué tienes? Oye, qué padre, que aunque estés así, está pasando, está sucediendo algo en ti. Y quieren saber. Y esa gente que no cree, dentro de ellos están deseando de conocer al amado. Necesitan. Finalmente, mis hermanos, el Señor te dice a ti y a mí: ¿sabes qué? Yo no he visto a ningún justo desamparado. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Amén. Amén. Papito, Padre hermoso, perdónanos.
hemos fallado, Señor, inmensamente. Inmensamente, Señor, aunque es nuestro deseo pagarte todo lo que te he robado. Nunca en la vida me alcanzaría para ello. Nunca. Nos has dado tanto, Señor. Gracias, Jesús. Tanto, Señor, invertiste a tu único Hijo. Jesús. Para que mis hermanas, hermanos y yo aquí Gracias, Jesús. disfrutemos de lo que estamos disfrutando ahorita, Señor, tu palabra. Perdónanos, Señor, que a veces nos raspa. Pero cada Padre, no queremos quejarnos. Queremos pedirte que reciba nuestra gratitud, Señor. Que lo que hagamos, primeramente ponerlo ante ti, Señor. Sea ofrenda, sea diezmo, sea primicia. Primero decirte, Padre, aquí está, perdóname, es mucho o es poco, Señor, aquí está. Recíbele, Señor, y que tus siervas lo utilicen como ellos quieran. Yo no quiero meterme ahí, Señor, porque ellos tendrán que dar cuentas a ti. Sí, Señor. Ojalá te den cuentas buenas. Es lo que pido para que a todos los pastores les vaya bien en el mundo, en todo el mundo. Sí, Señor. Y que tu dinero, Señor, no sea nuestro amo, sino al contrario, Señor. Que nosotros seamos el rey del dinero para decirle, te voy a gastar en esto y en aquello voy a invertir bien invertido. Sí, Señor. Como esa mujer que quedó desamparada y con deudas, Señor, se puso a trabajar con sus hijos y fue restaurada completamente y pagó, y además vivió bien toda su vida. Amén. Hay muchos ejemplos en la vida de esto, en la Biblia. Pero ¿cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es el mío? Señor, muchas gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios, Gracias, Padre. porque eres fiel y bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle el aplauso fuerte Amén. a Jesús, hermanos. Gracias, Víctor. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Sembrar en el reino de Dios es prepararnos para cosechar del reino de Dios. Así es de que no le tengamos temor. Esto es parte de lo que la Biblia enseña. Y si tú escudriñas con detenimiento, habla mucho acerca de finanzas. Y Dios quiere que seamos un pueblo muy bendecido, muy próspero. Y lo dice 3 de Juan, verso 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Habla de prosperidad y bendición. Es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Denle aplauso a Jesús. Es su palabra, es su promesa y nosotros la creemos. Y con esta alabanza, iglesia, nos vamos a casa. Salude a su hermano, bendígalo. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero ya conquistó. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero ya conquistó. Y damos gloria y alabanza, alzamos nuestras manos por amor al que es digno, al que es santo, Cordero de Dios. Y damos gloria y alabanza, alzamos nuestras manos con amor. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.